Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4, primera vez de Rain y Payu basados en el libro. Rain, suficiente Payu, es suficiente, me daré una ducha, por favor, déjame bañar. Rain trató de tomar la mano del otro. Payu, ¿por qué? No juegues con mis oídos. Pensó el niño mientras miraba hacia otro lado cuando la voz profunda susurró demasiado cerca de su oído. La punta de la nariz pasó por el tímpano hasta que estuvo demasiado caliente y luego ¿dónde? El pecho que se unía por detrás. Rain, yo no juego, realmente no juego. Su cerebro no estaba funcionando ahora, el corazón estaba dando vueltas y su no podía hablar. Payu, no estoy bromeando esta vez. Su cálida boca susurra en sus oídos tentadoramente. Payu, Rain, ya no puedo hacer esto, ya no puedo. Rain inmediatamente se tapó los oídos negando con la cabeza vigorosamente cuando lo llamó por su nombre tan íntimamente, pensando para sí mismo que nunca lo había oído con ese tono de voz ronca suplicante que hizo a todo su cuerpo temblar. ¿Alguien como Payu lo está seduciendo? Rain retrocede Pi. El chico se dio la vuelta y lo miró, queriendo salir del baño primero, pero sus mejillas se sonrojaron, sus oídos cubiertos de gotitas de agua clara y sus labios temblorosos hicieron que el señor que había estado aguantando durante mucho tiempo se inclinara y aplastara los labios completamente frescos. El repentino beso caliente hace que Rain abra los ojos sorprendido. Rain, La mano grande se aferró a la punta de la barbilla y lo obligó a inclinar el rostro hacia adelante, hasta que Rain intentó abrir la boca para hablar, pero en cambio fue una oportunidad para que Payo besara sus labios con fuerza. Su lengua caliente en la boca haciéndolo temblar completamente y acorralándolo en una esquina. Un beso que se hizo cada vez más intenso dejando a Rain aturdido. La mano que al principio empujaba repentinamente se aferró inconscientemente a sus hombros mientras que la lengua empezó a responder audazmente con temor y la boca que antes lo esquivaba respondió eufórico. Mmm, ahora la pequeña figura solo podía oír el sonido del beso que hacía eco en todo el baño. Un beso caliente que rompía todas las restricciones, pero Payo no estuvo de acuerdo en dejar que se quede sin aliento fácilmente. Así que después de un tiempo, se separa para que el niño pueda llevar un poco de aire hacia los pulmones y luego lo aplasta una y otra vez haciéndolo estremecer, temblando y apoyándolo en el pecho. Estoy agotado, pero por lo demás, la tentación es fuerte. Rain, oh, eso es suficiente. El pequeño cuerpo usó toda su fuerza para apartar a la tormenta del beso. Rain, por ti solo, por ti. Payu, ¿qué pasa, Rain? Cuando sus labios estuvieron libres, Rain se cubrió la cara con ambas manos. Payu preguntó de manera sorprendida a la persona en su brazo que estaba en silencio cuando miró hacia abajo. Descubrió el movimiento de su timidez. Su parte linda estaba emocionada. Rain, por ti. Gritó Rain avergonzado, pero no logró ocultar a tiempo a su hijo que estaba totalmente despierto. Payu estaba tranquilo hasta entonces, pero luego, Rain, Payu, déjame ir, suéltame, te caerás, Pi. El mayor cerró el agua y puso el cuerpo del niño en sus brazos. Sin escuchar los gritos de protesta, entró a trompicones en el dormitorio, poniendo al chico en el colchón suave, moviendo su cuerpo para subirse ahorcada sobre el cuerpo sin pensar en perder el tiempo, mientras la pequeña figura giraba la cabeza buscando un lugar a donde huir. Pero se quedó acostado, vergonzosamente acurrucado con ambas manos cubriendo los ojos, pero aún abriendo sus dedos índices y medio. Una apertura lo suficientemente amplia para que él viera cómo el otro traga saliva en su garganta. Una cara de Payu que nunca antes había visto. Un rostro sombrío de aspecto salvaje, ojos tan calientes como el fuego, los dientes afilados apretando sus labios. Además, el pelo que suele estar atado en la nuca está suelto cubriendo el marco alrededor de la cara. De esta forma podría hacer que su rostro se dulcifique, pero por el contrario, se veía aún más poderoso, más fuerte y feroz como un depredador listo para aplastar a su víctima. Rain, Payu. Ray llamó a la otra parte. Payu tiró de la mano blanca colocándosela en su demostrándole que el deseo no es diferente. Payu, yo estoy igual, gritó una voz ronca. Los ojos de Rain se agrandaron, retirando la mano, pero la otra persona no estaba de acuerdo. Rain, yo Rain no vine a verte por esto. Rain solo quería que supieras primero que el profesor lo elogió. El chico trató de decir y luego negó con la cabeza cuando sus ojos brillaron. Payu, debido a que Rain está actuando tan lindo, no puedo soportarlo más. El oyente bajó voluntariamente la mano de su rostro. Es así, Payu está así por mi culpa, Payu, así que, por favor, no me detengas. Rain se estremeció cuando la punta de su nariz rozó con su mejilla.
Payu, no puedo soportarlo más, chico tonto. Payu le dio un fuerte beso en la mejilla blanca y luego besó sus labios de nuevo. Rain, El beso que parecía continuar desde el baño era a la vez pesado y caliente, despertando el amor de la persona inexperta que se estaba debilitando cada vez más en los brazos de la otra persona, sin darse cuenta que se estaba aferrando más fuerte al cuello del otro, levantando la cabeza tan alto para cerrar completamente los espacios. Ray no sabía por qué no se resistió ni tampoco hizo nada para terminar ese beso. Durante esas 2 semanas que no lo vio, se dio cuenta de que estaba pensando en Pipayu como un loco y el toque de su cuerpo estaba reemplazando esa nostalgia en lugar de las palabras. Ahora no puede pensar en algo más que en eso.